Cada persona que tiene interés tanto en la historia, especialmente la historia del Imperio Romano, como en los eventos políticos actuales, ciertamente a veces hará una comparación entre los dos, tratando de encontrar algunas similitudes. Y todos los que están fascinados por la historia antigua, especialmente por el Imperio Romano, ciertamente habrán notado algunos paralelismos entre los eventos que sucedieron en aquel entonces, con los eventos que están sucediendo en este momento. Los romanos creían que su imperio sería eterno, inmortal, como nosotros. Creemos que hemos aprendido de nuestros errores pasados y que ahora somos mucho más inteligentes que las personas de aquel entonces. Nosotros, nuestra civilización, somos mucho más inteligentes ahora que los antiguos romanos. ¿No hemos avanzado mucho desde aquellos días? Mark Twain se dio cuenta correctamente de que la historia no se repite, pero rima, y por lo tanto es importante comparar los eventos políticos y el espíritu de la época actuales con lo que sucedió en el Imperio Romano, para que tal vez podamos evitar el destino que los romanos tuvieron que soportar y aprender de sus errores. Y una cosa en particular es flagrantemente visible para cada fanático de la historia romana: los paralelismos escalofriantes, las similitudes escalofriantes entre algunas corrientes sociopolíticas modernas con corrientes sociopolíticas que se desarrollaron en el último Imperio Romano, cuando el imperio comenzó a enfrentar cada vez más problemas. ¿Podría haber alguna conexión entre lo que está sucediendo ahora y lo que sucedió en aquel entonces? Y si es así, ¿qué podemos aprender de ello? Durante cientos de años, el Imperio Romano fue un crisol de muchas naciones diferentes, un megestado multicultural de cientos de tribus diferentes y muchas etnias, y docenas, mejor dicho, cientos de diferentes cultos y religiones, todos los cuales se permitía practicar libremente siempre y cuando no atacaran la autoridad del emperador o fueran fundamentalmente contra los valores y costumbres romanos. Y durante cientos de años este sistema funcionó muy bien. El Imperio Romano era un estado de excepcional libertad de religión y libertad de ideas, y se adoraban muchas deidades diferentes en templos a menudo magníficos. Desde la fundación de Roma hasta el siglo IV después de Cristo, este era el estándar común de la civitas romana, una parte normal de ser romano. Pero luego, primero lentamente, muy lentamente, pero luego cada vez más rápido, las viejas tradiciones y valores sociales que habían existido durante 1000 años comenzaron a ser cuestionados. Comenzó a surgir una nueva corriente que predicaba la bondad y la tolerancia, la amabilidad y el desinterés, basada en las enseñanzas de alguien que había sido ejecutado injustamente muchos años antes. En los años 160 y 250 después de Cristo, enormes catástrofes azotaron el Imperio Romano, brutales plagas que mataron a millones, invasiones bárbaras desde todos los lados. Muchas ciudades fueron quemadas, saqueadas y arrasadas por los invasores. Millones perdieron sus hogares o murieron. Fue un desastre y por lo tanto muchas personas recurrieron a esta nueva fe para encontrar consuelo de la dura y brutal realidad. Para el año 300 después de Cristo, este culto se había extendido por todo el imperio, llegando a todos los rincones y permeando en todos los ámbitos de la vida. Pero los emperadores estaban alarmados, porque esta religión era muy diferente a las demás. Esta no diferenciaba entre religión y Estado, sino que exigía una adhesión y obediencia totales a un código de conducta y solo a un Dios, lo cual, en su esencia misma, se oponía diametralmente a las viejas tradiciones, rituales y prácticas que habían sido una parte normal de la vida diaria durante 1000 años. Y estaba cuestionando el poder del Estado, ya que este Estado, e incluso el emperador, eran insignificante, incluso palidecían en comparación con el reino de los cielos. Por lo tanto, algunos emperadores cometieron un acto terrible, persiguieron a esta secta, y en lugar de permitir que siguiera su curso o dejar que se agotara, donde lucharía consigo misma con sus docenas de facciones en guerra que querían desgarrarse entre sí, algunos emperadores intentaron erradicarla por la fuerza. Y como tan a menudo, el niño golpeado se convierte en golpeador él mismo. El siglo IV sería el punto de inflexión donde este culto hasta ahora bastante insignificante sería impulsado primero por el emperador Constantino, luego por sus hijos, y más tarde por uno llamado Teodosio y sus hijos, donde promulgarían leyes que de repente demonizarían prácticas e instituciones hasta ahora completamente normales. Ya el propio Constantino promulgó las primeras leyes antipaganas, prohibiendo los sacrificios paganos de animales.
Su hijo Constantino II ya ordenó el cierre de muchos templos paganos en todo el Imperio Romano y emitió las primeras leyes contra el propio culto pagano, ahora incluso amenazando con la pena de muerte por sacrificio pagano. El emperador Julián revirtió estas políticas, pero su gobierno fue demasiado corto y luego Teodosio sería el próximo capítulo donde la intolerancia alcanzaría nuevos máximos. Viéndose respaldados por las autoridades estatales y la propaganda estatal, los extremistas cristianos comenzaron con la destrucción de algunos templos grecorromanos. Se destruyeron antiguas estatuas, también pergaminos y textos antiguos y obras de arte antiguas, solo porque los autores o los artesanos habían sido paganos. Se quemaron innumerables pergaminos. Turbas enfurecidas se amotinaron en muchas ciudades, prohibiendo a los paganos practicar su religión, lo cual habían hecho pacíficamente durante 1000 años antes. Todo el tiempo, los emperadores estaban promulgando leyes aún más crueles, aún más restrictivas, aún más draconianas. En 392 decenas de personas murieron en enfrentamientos religiosos entre cristianos y paganos en Alejandría. Alrededor del año 400 después de Cristo, lo mismo ocurrió en Cartago, donde los fanáticos cristianos fueron incitados directamente a destruir los santuarios paganos por Agustín de Hipona, el famoso padre de la Iglesia, quien llamó activamente a la destrucción de los santuarios paganos. Una y otra vez, cristianos moderados o paganos secretos como el emperador occidental, Eugenio el Magister Militum, Flavio Estilicón, el efímero emperador occidental Juan el emperador Mayoriano o el emperador Antemio, intentarían poner fin a esta locura emitiendo leyes de tolerancia hacia el paganismo o incluso tramando revivimientos paganos secretos. Pero una y otra vez fueron asesinados y por lo tanto la intolerancia se reanudó con una fuerza cada vez mayor. Honorio Arcadio, Teodosio II, Marciano Leo Justiniano. Todos ellos reemitieron leyes cada vez más estrictas, cerrando definitivamente los antiguos templos, a menudo dándoles precio al saqueo para la construcción de nuevas iglesias. Y por supuesto, todo esto se hizo en nombre de Cristo, en nombre de la bondad. Al mismo tiempo, las antiguas enseñanzas fueron tratadas repentinamente como heréticas. Ya no se copiaban a los antiguos autores. Sus enseñanzas se descartaban si no se adherían al nuevo códice del cristianismo. Por lo tanto, tenemos muy pocas obras sobrevivientes de autores paganos, y básicamente no sobrevivieron obras de paganos en las que criticaban el cristianismo. Y todo esto fue impuesto por una élite gobernante, una minoría, a una mayoría. Porque podría sorprenderte que incluso en el año 400 la mayoría de las personas en el Imperio Romano Occidental todavía eran paganas. Se supone que alrededor de 2/3 de la población en el Imperio Romano Occidental todavía era pagana en ese tiempo. Sin embargo, el otro tercio, y aún más los más fanáticos e intolerantes de ellos, que probablemente solo constituían unos pocos porcentajes, impusieron su voluntad a través de leyes cada vez más draconianas a la mayoría de las personas. En algún momento a los paganos ya no se les permitió ocupar cargos estatales, y posiblemente ni siquiera se les permitió unirse al ejército, por temor a levantamientos rebeldes, que todavía ocurrieron hasta los años 480 después de Cristo, como la rebelión de Ilus, que algunos consideran que fue el último esfuerzo para revivir el paganismo. Hablé sobre Ilus y su rebelión en este video aquí. Y puedes imaginar qué efecto tuvo esto en el Imperio Romano. División, polarización, disturbios, rebeliones, levantamientos, caos, desestabilización. Con una gran parte de la población ahora de repente incapaz de participar en asuntos del Estado, siendo efectivamente excluidos de los cargos estatales, esta mayoría pagana, por supuesto, estaba ahora mucho menos motivada para defender este imperio, que les imponía sus leyes brutales e intolerantes, que les impedían practicar la religión de sus antepasados. Muchos paganos tampoco estaban realmente motivados para unirse al ejército y defender este imperio intolerante. Está bastante claro que esto ciertamente no fue útil en un momento en que el Imperio Romano estaba siendo atacado por muchas tribus germánicas desde todos los lados. No hace falta decir que el Imperio Romano Occidental cayó solo algunas décadas después de que estas leyes intolerantes comenzaron a ser aprobadas cada vez más agresivamente por los emperadores romanos occidentales y orientales. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la actualidad? Antes de llegar a eso, por favor considera apoyar este canal a través de Patreon o la membresía de YouTube, porque realmente necesito tu ayuda para poder continuar mi trabajo sobre la historia romana tardía.
Sin tu apoyo, no sé cuánto más tiempo puedo continuar con este canal, porque como puedes imaginar, el algoritmo de YouTube no promueve exactamente un tema de nicho como la historia romana tardía. Alternativamente, ayuda a este canal comprando mi mercancía en YouTube. He creado una tienda de mercancía con algunos productos romanos tardíos geniales, divertidos o extraños, que puedes comprar directamente aquí a través de YouTube en la descripción del video. Muchas gracias. Por cierto, en este video hablo específicamente sobre el cristianismo temprano, no el actual. Creo que el cristianismo realmente se ha convertido en una fuerza mayormente buena durante los últimos 1000 años, y que la iglesia actual no es la fuerza intolerante que una vez fue en el Imperio Romano. Además, debe notarse que había muchos cristianos moderados en el Imperio Romano. Incluso diría que formaban la mayoría de los cristianos. Desafortunadamente, las acciones de los extremistas más agresivos son las acciones que son más visibles. Y por supuesto, más de 1500 años después, las acciones de los primeros cristianos más extremos son lamentablemente las que son más visibles. Debemos tener eso en cuenta. Incluso hubo emperadores cristianos como Majoriano o Antimio que eran muy tolerantes con el paganismo. Pero por otro lado, también podrías decir que tal vez tenían inclinaciones paganas secretas, porque ser abiertamente pagano en ese momento era casi como un suicidio político. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que la mayoría de los cristianos no querían la destrucción de los templos paganos. Ahora, algunos de los observadores agudos de los eventos políticos actuales, que al mismo tiempo están interesados en la historia, sin duda habrán notado las aterradoras similitudes entre el cristianismo primitivo y el movimiento moderno woke. Ahora, ¿qué es woke incluso? Según una definición significa estar cita alerta al prejuicio racial y la discriminación fin de la cita, en lo que todos podemos estar de acuerdo, es en esencia algo bueno. Pero de la misma manera que el cristianismo primitivo fue tergiversado por extremistas en una abominación de lo que inicialmente se pretendía que fuera, es decir, una fuerza de tolerancia y bondad, de la misma manera los extremos de la izquierda están básicamente tergiversando este concepto inicialmente bueno y lo convierten en una abominación de lo que inicialmente se pretendía que fuera. Así que, por supuesto, estoy hablando de la forma más ruidosa y extrema de este término excesivamente usado, woke. Porque exactamente como en los tiempos antiguos, desafortunadamente las personas más extremas son las más visibles. Y si eres un nerd de Roma como yo, y las posibilidades son bastante altas de que lo seas si estás viendo este video, entonces podrías estar interesado en los increíbles anillos y otros accesorios romanos que está construyendo la tienda Senatus Populusque Romanus. Hacen anillos legionarios, hacen anillos con diferentes temas, incluso hacen réplicas de monedas, estatuas, colgantes, atributos y terracotas. Y lo más increíble es que elaboran a mano cada una de las piezas. Así es, este es material hecho a mano de alta calidad. Realmente no hay un mejor regalo para ti o para alguien que conozcas que pueda ser fanático de Roma. Puse el enlace a su tienda en la descripción del video y en el comentario fijado, y con este enlace puedes obtener un 10% de descuento en cada compra si escribes el código de descuento, Majorianos. Así que ve y revisa su surtido, es realmente increíble. Retomemos el tema. Por supuesto, lo mismo se aplica para las ideologías de extrema derecha. Esto debería estar muy claro. También pueden ser peligrosos, ya que también pueden tergiversar la historia para sus propios fines. Lamentablemente, lo presenciamos de manera brutal hace 80 años. También haré un video sobre eso para presentar una imagen justa y completa del asunto en cuestión. Por lo tanto, en este video, estoy hablando específicamente sobre la ideología de la extrema izquierda, donde una minoría extremista impone definiciones y leyes a una mayoría de personas que no comparten estas vistas. De la misma manera que en el Imperio Romano después de los 300, donde una minoría de personas impuso su voluntad a la mayoría de las personas, parece que bastante a menudo esta ideología de extrema izquierda actual se instrumenta políticamente y luego se impone a la mayor parte de la población. Fascinantemente, muchas celebridades y políticos se suscriben a esta visión de extrema izquierda, y en algunos países se han emitido o están emitiendo leyes que nos recuerdan un poco a la era de Teodosio. Se están censurando opiniones diferentes. Las personas que cuestionan o critican la ideología de extrema izquierda son llamadas extremistas de derecha o teóricos de la conspiración, con el fin de silenciarlos, por supuesto, y para desacreditarlos. Al mismo tiempo, se está creando una atmósfera de miedo en la que las personas temen incluso expresar su verdadera opinión por miedo a represalias, por miedo a ser canceladas,
por miedo a perder sus trabajos. Las personas están siendo canceladas por tener opiniones que no se ajustan a la narrativa dominante actual y están perdiendo sus trabajos a veces por simples acusaciones, con aparentemente nadie interesado en verificar si estas acusaciones son verdaderas o no. Al mismo tiempo, los defensores de la ideología de extrema izquierda derriban estatuas de personas que ahora, en retrospectiva, parecen malvadas. Aplican retroactivamente estándares y morales modernos a una época completamente diferente, descuidando completamente el contexto. Todo el tiempo, estas acciones a menudo no encuentran represalias de ninguna forma, e incluso son elogiadas por el aparato mediático que en muchos casos se ha vuelto muy sesgado y un instrumento político de propaganda. ¿Te suena familiar? No podemos evitar notar las similitudes entre estos sucesos y lo que ocurrió en el último Imperio Romano. Por supuesto, está claro que no podemos comparar estas cosas uno a uno. Después de todo, vivimos en tiempos bastante diferentes. Pero en mi opinión, el Imperio Romano tardío es un tesoro de lecciones importantes para cualquier civilización. Y el triunfo a menudo llamado eufemísticamente del cristianismo no fue nada menos que opresión y destrucción de lo antiguo en favor de construir algo nuevo. Incluso si eso significaba derribar las antiguas estatuas y templos. Debemos aprender del último Imperio Romano para no permitir que las ideologías extremistas que están siendo dictadas por una minoría fanática a la mayoría desestabilicen la sociedad hasta tal grado que la historia se repita de alguna forma. Ya podemos ver la creciente división y polarización exactamente como en aquel entonces. ¿Por qué debería un pagano defender el Imperio Romano Occidental y sus emperadores opresivos, que ni siquiera le permiten adorar a sus dioses en paz? ¿Por qué debería alguien que no se suscribe a las ideologías de extrema izquierda defender al país que lo ha castigado por expresar su punto de vista en caso de que esté bajo ataque? Exactamente como en el último Imperio Romano, las ideologías extremas, y eso incluye las ideologías más extremas de la cultura de la cancelación, crean una gran división en la sociedad, donde se crea comprensiblemente una tendencia contraria, diametralmente opuesta, que por supuesto erosiona peligrosamente la sociedad. Y luego, si surgiera una amenaza externa, tal sociedad estaría muy mal preparada ya que la gente está dividida en dos facciones opuestas. Por lo tanto, realmente veo algunos paralelismos peligrosos con el último Imperio Romano. Pero quizás solo sea yo. ¿Qué opinas? ¿Estoy imaginando paralelismos inexistentes? Comenta qué opinas. Este tema es fascinante. Para evitar tal destino, se debe permitir el discurso abierto, y las opiniones diferentes no deben ser censuradas o etiquetadas inmediatamente como teorías de derecha o conspirativas. Debemos aprender de los errores del último Imperio Romano. Por favor, dale me gusta y suscríbete para seguir los videos sobre la era del último Imperio Romano. Y por favor, considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de una membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo, ya que este canal no genera muchos ingresos por sí solo. En serio, este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube, no lo digo solo por decir. Y quiero agradecer a cada uno de los que está apoyando este canal en cualquier forma. Y no soy un detractor del cristianismo. En este video, en la esquina superior derecha, destaco los aspectos positivos del cristianismo primitivo. Y en el video en la esquina inferior derecha, hablé sobre los heroicos monjes cristianos que salvaron a muchos romanos en los años 470. Agradezco de nuevo a los amigos de la historia romana. Gracias a Dios, cuídate.